buen día para todos, que Dios les bendiga. Hoy estudiaremos la vida del nuevo pacto. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a entenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos hablado acerca del pacto. En otras palabras, hemos estudiado el interés personal que tiene Dios por salvarte a ti y también a mí. Dios quiere salvarte del pecado. Dios desea establecer una relación de pacto en un mundo renovado, restaurado, donde no exista la violencia, lleno de vida eterna, gozo y felicidad. Pero puedes empezar a recibir las bendiciones del nuevo pacto si acudes a los pies de Cristo Jesús en este mismo momento. El Señor está interesado en tu salvación. El Señor desea lo mejor para ti y también lo mejor para tu familia. Dios quiere recompensarte. Dios quiere darte sus dones, que son las bendiciones que recibirás si acudes a Él con fe. Demos un vistazo a las bendiciones que Dios tiene preparada para ti, para mí. La más grande bendición que recibes de parte de Dios es que Jesús pagó la deuda de tus pecados, porque sobre Jesús recayó todas las iniquidades de todos nosotros. Jesús te rescató de las garras del pecado y por su simpatía divina te conecta con el Señor. ¡Qué maravillosa noticia! Pero Jesús, como representante de la raza humana, se somete para que lo traten como transgresor. Mis queridos amigos, ven a los pies de Jesús tal como estés. Dios conoce tu condición. Todos nosotros somos pecadores. Coloca todas tus cargas sobre Jesús y por medio de fe reclama sus méritos. Acércate ahora, que aún existe gracia. Acércate a Dios arrepentido, contrito, humillado, que Dios es amplio en perdonar. No desperdicie las oportunidades que te brinda Dios. Escucha la voz de Dios en estos momentos y Jesús te brindará su luz. Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan escribe para que el gozo de sus lectores sea completo. También escribe para que compartiendo con ellos su propio gozo sea completo. ¿Por qué habla Juan del gozo? El gozo es el resultado natural de la comunión con Cristo, pero Juan desea que sea completo. Jesús había expresado la misma razón para hablar de estas cosas a sus discípulos, y las palabras del discípulo amado bien pueden haber sido un eco de las palabras de su maestro. El cumplimiento del gozo es un tema frecuente en los escritos de Juan. La religión cristiana es una religión de gozo. Así termina la breve introducción de la epístola. Juan, que personalmente había conocido a Cristo, deseaba compartir su conocimiento con sus lectores para que pudieran participar de la misma comunión que él ya había disfrutado con el Padre y el Hijo. Al expresar este amante deseo, Juan afirma la divinidad, la eternidad y la encarnación y por lo tanto la humanidad del Hijo de Dios. Transmite este maravilloso conocimiento con un lenguaje que es sencillo pero enfático, para que los lectores contemporáneos del apóstol y también los de nuestros días no tuvieran ninguna duda acerca del fundamento de la fe cristiana y la naturaleza de la obra de Jesucristo. El pueblo del pacto debe disfrutar del gozo que viene de Dios. Dios nos creó con la capacidad de sentir, de amar, de ser amados. Somos seres con estados de ánimo.
además con sentimientos y emociones, pero debemos manejar la inteligencia emocional para administrar sabiamente nuestros sentimientos. Juan habla del gozo del cristiano, ya que él fue un discípulo de primera mano de Jesús, fue testigo ocular del Getsemaní, fue testigo de la cruz, fue testigo de la transfiguración y también de la resurrección. Como testigo ocular, tiene Juan toda la autoridad para hablar del gozo y la alegría, pero como verdaderos hijos de Dios podemos alcanzar este ideal cuando abrazamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cristo logró no solo la redención del hombre, sino también que los discípulos tuvieran comunión entre ellos y además comunión con Dios. Jesús te dejó el camino preparado para que tengas esa comunión con Dios. El resultado de esa comunión es el gozo del cristiano. Juan vio a Jesús, vivió con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, tocó a Jesús y esa relación de comunión lo llenó de gozo. De la misma manera, Juan desea que tú experimentes una relación de comunión con Dios y obtengas un gozo permanente, ya que Jesús te ofreció tu amor en la cruz. ¿Qué harías tú por él? Leamos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras introductorias indican la estrecha relación entre los capítulos 7 y 8. El capítulo 8 es una ampliación de la exclamación de agradecimiento de Pablo. Gracia da Pablo a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 7, versículo 25. Ahora continúa dejando de lado su análisis de la persona, la lucha con el pecado, para explicar la vida de paz y libertad que se ofrece a los que viven en Cristo Jesús. Pablo dice que ninguna condenación. La buena nueva del Evangelio es que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículo 17. Cristo ofrece justificación y libertad a los que creen y aceptan las generosas estipulaciones del Evangelio y que por la fe se dedican a vivir en amante obediencia. Quizá haya todavía deficiencias en el carácter del creyente, pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y Él suple la deficiencia con sus méritos divinos. Para Él no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Esta expresión frecuente en el Nuevo Testamento indica la estrecha relación personal que existe entre el cristiano y Cristo. Significa más que depender de Él o ser nada más que su seguidor o discípulo. Implica una unión diaria y viviente con Cristo. Juan describe esta unión con las palabras estar en Él. Pedro también habla de estar en Cristo. Jesús enaltece la intimidad de esta unión mediante su parábola de la vid y los pámpanos. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Si una persona no experimenta esta unión transformadora con Cristo, no puede pensar que está libre de condenación. La fe salvadora, que proporciona reconciliación y justificación, implica una experiencia de la cual Pablo habla como estar en Cristo. Aunque Pablo dice que no hay ninguna condenación para el cristiano, todos nosotros somos culpables de la muerte de nuestro Salvador. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho cosas que ahora nos avergüenzan. Queremos que no estén presentes, pero están ahí. Nuestra memoria las trae al pensamiento y nos produce culpa. Pero gracias a Jesús y a la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo la culpa
el juez supremo nos considera libres de culpa, Dios nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas que ahora nos hacen culpables. Leamos Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan dice el que oye. Este versículo es significativo porque demuestra la estrecha relación entre oír y creer. En realidad, los dos actos están expresados en griego mediante participios que comparten un artículo común, lo que implica que oír no tiene valor a menos que también se crea. Aquí también Jesús hace resaltar su sumisión al Padre, pues el mensaje del Hijo, mi palabra, tiene el propósito de que los hombres crean en el Padre y pongan su confianza en Él. Juan habla de que tienen vida eterna. Esta declaración es más que una promesa de vida eterna futura. Es una afirmación de que el creyente, aquí y ahora, puede comenzar a disfrutar vida eterna porque está unido espiritualmente con su Señor, cuya vida comparte. El Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Dice, no vendrá a condenación. Pasar de muerte a vida no es solo una transformación corporal que ocurrirá en la resurrección futura, sino también una experiencia por la cual ya ha pasado todo verdadero cristiano y en cuyo fruto continúa deleitándose. Si nosotros buscamos de Cristo, espiritualmente el cambio crucial de muerte a vida se produce cuando un hombre nace de nuevo. Cuando te relaciones con Dios, no tienes que vivir bajo el complejo de la culpa. Cuando aceptas la sangre del nuevo pacto, empiezas una relación con Dios a través de la fe. Aunque seas de Dios y estés relacionado con Él, Satanás te va a recordar el pecado, susurrándote en el oído, diciéndote que no eres justo, diciéndote que eres malo y que Dios no te puede aceptar. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, citó las Santas Escrituras de esta misma manera. Cuando Satanás susurra a tus oídos, recuerda Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto significa que gracias a la relación de pacto con Dios, ya no vivimos bajo condenación del pecado. Jesús pagó la deuda por nosotros. Jesús presenta su justicia en vez de nuestros pecados. Estamos en un nuevo pacto y Dios brinda un nuevo corazón. Leamos Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo no es un visitante esporádico, pues habita en el corazón del cristiano para proporcionarle sin cesar una fuente inagotable de poder que ilumina y purifica. El versículo dice por la fe. Es por la fe. La fe abre plenamente el corazón de Cristo. Fe es la confianza total en Dios y en sus promesas. Es un principio que continuamente sustenta la vida del hombre. Entonces la traducción sería: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones en amor. El amor que se arraiga penetra en las profundidades del alma y de todas las facultades mentales, mientras que el amor que se cimienta proporciona el fundamento firme para la vida del cristiano. Contra tal clase de amor no hay argumento, pues no hay nada mayor que el amor
que surge de la experiencia personal del hombre con Cristo Jesús, se convierte en la raíz y en el cimiento de la unidad entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su prójimo. La palabra de Dios dice: seáis plenamente capaces. Lo que debe conocerse supera el entendimiento humano. Por lo tanto, Pablo ora para que sus oyentes puedan recibir un poder especial que los habilite para adquirir tan sublime conocimiento. Ciertas actividades espirituales solo tienen lugar individualmente en el corazón del cristiano, mientras que otras, como en este caso la comprensión del amor de Cristo, pertenecen al conjunto de los hermanos al apreciar el misterio de la comunión íntima con Cristo. El amor de Cristo, una referencia al amor de Cristo por nosotros y no a nuestro amor por Cristo, excede a todo conocimiento. El amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento humano, porque es libre, infinito e inagotable, y siempre presenta nuevos aspectos que deben ser entendidos. El amor divino es la fuente de nuestra propia experiencia de crecimiento en ese amor. Los seres humanos no han tocado ni aún con la punta de los dedos el poder para vivir la vida que puede hallarse cuando se experimenta el amor de Cristo en su plenitud. La plenitud de Dios, llegamos ahora al glorioso clímax de la obra de Cristo en nosotros. La Iglesia, como vaso escogido, debe ser llenada hasta el borde con la gracia celestial para que sus miembros reflejen algo de la plenitud de Dios. Pablo está presentando la más elevada concepción posible de la naturaleza humana y de sus posibilidades de crecimiento en la gracia. El hombre, tú y yo, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Se le confirieron facultades de desarrollo y el elevado privilegio de llegar a ser participante de la naturaleza divina. Las bendiciones de Dios no son otorgadas con mezquindad, conducen sin cesar a una creciente comprensión de la mente divina, a llenar plenamente con poder espiritual los lugares vacíos del alma humana, ya que la plenitud de Dios puede ser encontrada realmente solo en Cristo. Cuando Cristo mora en tu corazón, el ser humano llega a otro de los grandes beneficios del pacto, un corazón nuevo. Cuando el corazón cambia, nuestra vida cambia. Como resultado nos convertimos en personas nuevas, con pensamientos nuevos, con intenciones nuevas, con deseos nuevos, con proyectos nuevos y nuevas experiencias. Un cristiano consagrado es la demostración más evidente del resultado del amor de Dios. Después de que el amor de Dios actúa en el hombre, transforma a un pecador en un santo. Ese amor milagroso no puede menos que ser reconocido por aquel en el cual ha operado y por los que observan su poder transformador. De ese modo, el amor divino es conocido y creído gracias a la vida de los fieles hijos de Dios. Dios es amor, tal como lo dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Siempre que nos mantenemos dentro de la atmósfera del amor, actuamos naturalmente en la presencia de Dios, y porque permanecemos en amor, permanecemos en Dios, quien es amor. Permanecer continuamente en el ámbito del amor a Dios y a los hombres, haciendo frente a las influencias contrarias, exige una fuerza espiritual que solo se puede mantener mediante una constante comunión con el Señor. Todos los que han probado el gozo de esta mutua relación de permanencia con un Dios de amor, saben que la recompensa es ampliamente digna del esfuerzo. Satanás lo sabe también y es suficientemente astuto como para no negar directamente su valor. Por eso pinta con brillantes colores muchas cosas buenas, pero menos importantes, y nos induce a enfocar nuestros pensamientos en ellas, aunque solo sea fugazmente.
Una vez que logra desviar nuestra atención de Dios, con frecuencia tiene éxito en conducir la mente a pensamientos dañinos en cuanto a nosotros mismos y a otros. Y antes de que nos demos cuenta del peligro que corremos, ya estamos albergando resentimientos. El resultado es que tanto el amor como Dios han sido eliminados de nuestro corazón. Es una técnica muy antigua, pero aún tiene mucho éxito. Nuestra mejor defensa consiste en concentrar de continuo la mente en las bendiciones que hemos recibido de las manos de Dios, el recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que se ha significado la comunión con Él, es también saludable cuando hablamos a otros de nuestro gozo. Este testimonio reanima a nuestros hermanos y fortalece nuestra determinación de mantener la relación que existe entre nosotros y el cielo. Leamos Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando buscas de Cristo, empiezas a tener vida abundante en esta tierra. Debes colocar tu mirada en las promesas de Dios que se encuentran en su pacto, pero a largo plazo Dios te brinda la vida eterna en el nuevo pacto. Debes entender que si no cuentas con la vida, habrá resurrección y estarás con Jesús por la eternidad. Todas nuestras esperanzas se centran en una vida futura, al lado de Cristo Jesús, donde desaparecerá el temor y solo existirá eterno amor. Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida. En Él hay vida original, pero no proviene ni deriva de otra. El que lo recibe, recibe la vida y tiene la seguridad de una resurrección futura para vida eterna. Jesús estaba procurando desviar la atención de la resurrección en un futuro remoto y en cambio dirigirla a Él. Solo los que fijan su fe en Cristo durante el periodo de su peregrinación pueden esperar recibir la vida en aquel día. La fe en Cristo es de importancia inmediata, aunque esté muerto. Mejor, aunque muera, vivirá. Cristo se hizo humano para que tú y yo, para que todos nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Si recibimos a Cristo y lo llevamos dentro de nuestros corazones, tendrás vida eterna. Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, comienza el principio de la vida eterna en este mismo instante. Pero mientras llega la vida eterna en el nuevo pacto, tienes una misión. Leamos Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra de Dios dice, por tanto, id. Son la carta magna de la iglesia cristiana. En la orden id, Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo. Como discípulos, los 11 habían aprendido en la escuela de Cristo. Ahora, como apóstoles, fueron enviados a enseñar a otros, con referencia a la responsabilidad que tienen los que creen en Cristo de compartir su fe. Las palabras, por tanto, relacionan el mandato de ir y hacer discípulos con la potestad a ser discípulos. Debían hacer discípulos entre judíos y gentiles, en todas las naciones. Comparar esto con la gran promesa de que el evangelio del reino
será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, tal como lo registra Mateo, capítulo 24, versículo 14. Esta comisión puede ser considerada como la razón básica del trabajo misionero de la Iglesia. El cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter verdaderamente internacional. En buena medida, las religiones paganas carecían de celo misionero y de actividad. Eran básicamente de carácter nacional y no se proponían convertir a gente de otras naciones. La Comisión Evangélica elimina las fronteras nacionales y los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran hermandad en la cual no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, tal como lo registra Gálatas capítulo 3, versículo 28. El cristianismo destruye todas las barreras de raza, de nacionalidad, de sociedad, de nivel económico y de costumbres sociales, bautizándolos en el nombre. Esto puede significar hacerlos miembros de la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sobre la base de la autoridad delegada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También dice el texto, enseñándoles. La aceptación del Evangelio de Jesucristo implica acción de la mente. Solo el que sabe bien lo que cree puede ser cristiano en el sentido más cabal. Quienes conciben que la conversión y la salvación solo atañen al sencillo asentimiento de fe en Jesucristo como Salvador. Por más importante que pueda ser ese aspecto de la vida cristiana, omiten una parte importantísima de la comisión evangélica. Es tan importante enseñar a las personas que observen lo que Cristo ha mandado, como lo es bautizar. En verdad, el tener fe en Cristo exige un crecimiento constante en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no te ejercitas las facultades mentales para comprender la voluntad revelada de Dios, no puede haber verdadero cristianismo ni verdadero crecimiento. Por ello, la instrucción es de vital importancia, tanto antes como después del bautismo. Si no hay una instrucción adecuada en las grandes verdades fundamentadas del Evangelio, no puede haber verdadera vida religiosa. Sin embargo, es el maravilloso amor de Cristo el que subyuga los corazones. Si no existe un genuino amor por Cristo, las doctrinas y las formas de la religión pierden su significado y valor. Todas las cosas, nada debe omitirse. Al hombre no le corresponde afirmar que algunas de las enseñanzas de Cristo son ahora obsoletas. Os he mandado. Las tradiciones humanas y las exigencias de los hombres no tienen valor ante Dios. Cualquier enseñanza que no tenga la autoridad de Cristo no tiene lugar en la iglesia cristiana. Dios dice, estoy con vosotros todos los días. A primera vista, pareciera extraño que Jesús hiciera este anuncio cuando estaba a punto de ascender al cielo y de separarse corporalmente de sus discípulos hasta el día de su regreso en poder y gloria. Sin embargo, en virtud del don del Espíritu Santo, Jesús estaría más cerca de los creyentes en todas las partes de la tierra de lo que hubiera sido posible estar si hubiera permanecido físicamente presente. Las Escrituras hacen que sea una realidad la presencia de Cristo para cada humilde creyente por medio del don y la conducción del Espíritu Santo. Cada discípulo del Maestro puede disfrutar de la comunión con Cristo, así como fue el caso de los discípulos de antaño. El fin del mundo, el fin del siglo, desde la fundación del mundo, Jesús se ha ocupado activamente de la salvación de los suyos y lo seguirá haciendo hasta el mismo fin, gracias a la palabra de Dios. Difundir el Evangelio a otros, incluso a tus vecinos y amigos, es una obra que dejará una huella en la eternidad. Les habló Flavio Martínez. Que
Que la paz de Dios les acompañe en este día. Lluvias de bendición.